ejercicio que les dejé planteado en la clase pasada. Vamos a ver si lo tengo acá. Es este, sí. Entonces lo vamos a resolver. Pero entonces primero vamos a recordar esto. Lo que tiene que tener presente es esto. Que si usted tiene un rectángulo, acá está el centroide. Por el centroide pasa el eje X. Y usted quiere calcular la inercia con respecto al eje X que va por el centroide. Esta es la fórmula que debe utilizar. Ahora, si usted quiere la inercia, pero con respecto a un eje que va por la base, inercia con respecto al eje X, que va por la base, es BH al cubo tercios. Y ahora, si quiere aplicar el teorema del eje paralelo, o sea, si yo quiero calcular ahora la inercia con respecto a este eje X', el teorema del eje paralelo le dice que esa inercia con respecto al eje X' es igual a la inercia con respecto a un eje X que va por el centroide. Es BH al cubo sobre 12. Más el área B por H por la distancia entre los dos ejes al cuadrado. ¿Sí? Entonces el área por la distancia entre los dos ejes al cuadrado. Esas son las tres formulitas que usted debe recordar siempre para calcular inercia. ¿Sí? Entonces, a ver, yo voy a trabajar en Excel para que se den cuenta que es sencillo hacerlo así. Entonces voy a hacer el dibujito. A ver, entonces por acá tiene 60, luego 20, luego tiene 80, luego tiene 100. Ay, acá les dije que tenía 20. A ver, por acá tiene 20 y esto tiene 100. Entonces lo primero que vamos a calcular es Y sub B. Entonces recuerde, voy a calcular Y sub B, voy a tomar momentos de las áreas con respecto a un eje que va por la base. Yo siempre hago eso. Usted lo puede hacer con respecto, si usted lo quiere hacer con respecto a otro eje, no hay problema, se tiene que dar lo mismo. Entonces, a ver, mi eje X, lo voy a tomar por acá, por la base. A ver, con respecto a este eje, voy a tomar momentos de las áreas. Entonces, ese Y sub B es igual, fíjese, sería 100 por 10. Más 80 por 20. ¿Y cuál será el brazo? A ver, el brazo. O sea, desde el centroide de acá, abajo. 60. La 60. Más, voy con el patín superior, 60 por 20.
Y el brazo será 20, 80, 100, 110. Y las áreas son 100 por 10, 80 por 20, más... Creo que abajo es 100 por 20. ¿Ah? Es 100 por 20 la de abajo. Sí, señorita, muchas gracias. 100 por 20, 100 por 20 y por 10. 100 por 20 y por 10. Bueno, entonces vamos a trabajar en Excel. A ver, hagámoslo por acá. A ver, entonces estamos en la hoja 7. Entonces, a ver, Y sub B, vamos a suponer que está en centímetros. Y sub B. A ver, pongamos esto. En centímetros. Dijimos que esto es igual a 100 por 20 por 10. 100 por 20 por 10 más 80 por 20 por 60. 80 por 20 por 60 más 60 por 20 por 110. 60 por 20 por 110. Eso dividido entre 100 por 20 más 80 por 20 más 60 por 20. Y eso da 51. Bueno, está con todos los decimales. Bueno, entonces yo ubico, vengamos acá, y por acá va a estar a ver, usted tiene un eje de simetría. El eje de simetría es Y. Entonces, acá está el centroide. Y esta distancia es Y sub B. Entonces, recuerde, ese es Y sub B y este es Y sub T.
Es una convención que se utiliza mucho en resistencia, a medida que se van acostumbrando. Entonces, siempre que uno tenga una sección plana, ubique el centroide, trace un eje X que va por el centroide a esta distancia, normalmente se le llama Y sub B, y esta Y sub T. Esta Y sub T es de acá, top. Y esta es bottom. Bueno, entonces voy a llamar esta distancia Y1. Esta la voy a llamar Y2. Esta distancia desde el centroide acá la voy a llamar Y3. Y acá el centroide Y4. Entonces, a ver, Y1 a qué será igual. ¿A qué es igual Y1? ¿Qué sería 100 menos YB? A ver, fíjese bien. Sería 40, profe. 100 menos No, YT. no, ahí hay unas letras y unos... no me... Entonces, Y1, fíjese bien que es Y1, mire el dibujo. A ver, Y1, Profe, por eso no sería 100 menos YT. pero es que yo todavía no tengo el valor de YT, solo tengo YB. Para sacar YT sería restar el total. No, dígame el valor de Y1 con lo que hay ahí, con lo que tenemos. YB menos 20. ¿Cómo? YB menos 20 para hallar YB, Y1. YB menos 20. YB menos 20. Eso es Y1. YT, ¿a qué es igual YT? A ver, YT es igual a qué. Todo Sería 20 más 80 más 20 menos YB. correcto, o sea, sería 120 menos YB. ¿De acuerdo? 120 menos YB. Y3. Y3 a qué es igual. A ver, Y3 a qué es igual. YT menos 10. YT menos 10. Y Y4.
YB menos 10. Entonces eso es lo que va a hacer ahora acá en Excel. ¿Sí? Entonces, YT en centímetros es igual. Esto es igual a 120 menos YB. Profe, una pregunta. Cuénteme. ¿Y4 podría ser Y1 más 10 o no? Perdón un minutico, yo copio esto acá. 120 menos YB. A ver, miremos el dibujo, a ver. A ver, ¿qué es lo que me pregunta? Que si Y4 puede ser Y1 más 10. Correcto, también. Y4 es Y1 más 10, así como Y3 es igual a Y2 más 10. Bueno, vamos acá a Excel. Vamos a copiar Y3. Aquí, a ver, un momentico. Y1 en centímetros. Entonces dijimos que Y1 en centímetros, Y1 en centímetros es YB menos 20. YB menos 20. Y2 en centímetros. Y2 es igual a 120 menos YB. Ah, Y3 Y3 dijimos que es YT menos 10. YT menos 10. Profe, Y2 no sería 100 menos YB. ¿Cuál me dice? A ver. Si hay algún error me dice, muchachos. Y4 en centímetros. Y4 sería YB menos 10. YB menos 10. A ver, ¿quién fue el que me dijo ahí? Que Y2 sería 100 menos YB. Y2. Y2, pero es que también lo puedo calcular aquí de esta manera. YT menos 10.
¿Qué? A ver, Y2. No, ahí estoy mal. Y2 sería igual a YT menos 20. Y2, YT menos 20. Y2, YT. Y2, YT menos 20. ¿Qué es lo que dice acá? A ver, lo voy a escribir acá. Y2 será igual a YT menos 20. Y2, a ver, vamos a copiarlo acá. Y2, este es igual a YT menos 20. Pero hay varias formas de calcular esas variables, ¿no? Bueno, entonces hay que tener bien estos datos. Usted debe tener un dibujito indicando que Y1, Y2, Y3, Y4, que YB y que YT. Bueno, ahora sí. ¿Qué es lo que me piden? Me piden la inercia con respecto al eje X que va por el centroide. Inercia con respecto al eje X que va por el centroide. Aquí está el centroide y acá viene el eje X. Ese eje X, ¿en cuántas áreas me divide esa doble T que tiene patines desiguales? ¿En 4? 4 áreas. 4 áreas. Entonces vamos a decir, este es el área 1. Este es el área 2. Este es el área 3. Y este es el área 4. Entonces tiene 4 áreas. ¿Cuánto mide cada área? El área 1 mide 20 por acá y Y1 por acá. El área 2 mide 20 por acá y Y2 por acá. El área 3 mide 100 por acá y 20 por acá. Ay. Y el área 4 mide 60 por acá y 20 por acá. Todas están las dimensiones de cada área. Entonces, ojo, vea, el eje X viene por acá. ¿Cuál de estas fórmulas debo aplicar ahora? Fíjese, acá viene el eje X, va por la base del rectángulo. Acá viene el eje X que viene por el centroide. Y acá el eje X que va por el centroide, pero va a calcular la inercia con respecto a este eje X paralela. De esos 3 casos, ¿cuál le aplico al área 1? ¿Sería el de Ver, ¿cuál? el de abajo? Segundo, profe. El Es que el segundo. eje X va por la base. Correcto. Entonces, esta es la fórmula que debo aplicarle al área 1 y al área 2. B, H al cubo tercio. Si ve que es B y que es H. Entonces, H es la distancia al eje. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces,
Entonces la inercia con respecto al eje X del área 1 es 20 por Y1 al cubo sobre 3. 20 por Y1 al cubo sobre 3. Entonces vamos a hacer esto acá. Inercia con respecto al eje X. Inercia con respecto al eje X, y eso me va a dar en centímetros a la cuarta. Entonces dijimos 20 por Y1 al cubo, entonces igual a 20 por Y1, que lo tengo acá, al cubo, dividido entre 3. Y tengo la primera, ¿sí? Voy con la segunda, o sea, con el área 2. Entonces, el eje X viene por acá, también por la base. Entonces aplico la misma fórmula. 20 por Y sub 2 al cubo sobre 3. Entonces le repito, 20 por esta altura, que es Y sub 2 al cubo sobre 3. Entonces 20 por Y sub 2 al cubo dividido entre 3. Ya tengo la segunda. Ahora vamos con el área 3. Entonces fíjese, el eje X viene por acá. Y por acá viene el eje X que va por el centroide de esta área. A ver, vamos a pintarlo acá en negro. Por acá está el centroide y por acá viene el eje X. Digamos que este es un eje X' o X2. Entonces, ¿qué me dice? Que la inercia con respecto a este eje X es igual a la inercia con respecto a este eje X2 más el área, que vale 100 por 20, por la distancia entre los dos ejes al cuadrado, que es Y4, ¿sí? Entonces, la inercia con respecto al eje X es igual a 100 por 20 al cubo sobre 12. 100 por 20 al cubo sobre 12. Más el área, que es 100 por 20 y por Y4 al cuadrado. Entonces, 100 por 20 al cubo sobre 12. Entonces, esto es igual a 100 por 20 al cubo dividido entre 12, más el área, que es 100 por 20 por la distancia entre los dos ejes al cuadrado, que dijimos que es Y4 al cuadrado. Ya estuvo el área 3. Ahora vamos con el área 4. El área 4 le tenemos que aplicar también el teorema del eje paralelo. Entonces, por acá viene un eje. Lo puede llamar X3. ¿Qué me dice el teorema? Que el momento de inercia con respecto a este eje X es igual al momento de inercia con respecto a este eje X3 más el área por la distancia entre los dos ejes al cuadrado. Y esa distancia es Y3. Entonces, 60 por 20 al cubo sobre 12 más el área, que es 60 por 20 por Y sub 3 al cuadrado. Entonces le repito, 60 por 20 al cubo sobre 12 más 60 por 20 por Y sub 3 al cuadrado. Entonces lo que voy a escribir acá en Excel, 60 por 20 al cubo
12, más el área, que es 60 por 20, por la distancia entre los dos ejes al cuadrado, que dijimos que es y sub 3 al cuadrado. Entonces ahí tengo la inercia de las 4 áreas con respecto al eje X. ¿Está entendido hasta ahí, muchachos? A ver, ¿no entendieron? ¿Que se quedaron callados? Profe, ¿me puede volver a repetir cómo sacó la inercia en los puntos 3 y 4? Aplico el teorema del eje paralelo. Entonces, ¿qué me dice el teorema del eje paralelo? Tengo que aplicar esto. Entonces acá tengo un rectángulo, que eso es lo que tengo ahí, un rectángulo, y un eje X por acá. Entonces me dice que la inercia con respecto a este eje X' es igual a la inercia con respecto al eje X, más el área, B por H, por esta distancia al cuadrado. Entienda bien esta fórmula, entiéndela bien. Ya regreso. No, voy a ir a la iglesia. Bueno, voy a ir a la iglesia. Ya varias ya recogí la basura, he hecho todo lo que podía. Me voy a visitar un santo. ¿Me dejo algo? No, mira, estoy bien. ¿Ah? No, estoy bien, mira. ¿Me dejo un yogur? No. Bueno, entonces, volviendo al ejercicio numérico, vamos a aplicar esta fórmula. Vamos a aplicársela al área 3. Entonces dice, la inercia con respecto a este eje X es igual a la inercia con respecto a este eje X'. La inercia con respecto al eje X' de esta área, pues como este eje va por el centroide, es BH al cubo sobre 12. La base es 100, 20 al cubo sobre 12. Más el área, que es 20 por 100 y por la distancia entre los dos ejes al cuadrado. Y lo mismo dice acá. ¿Sí? Bueno, entonces ya tengo la inercia de las 4 áreas. Entonces aquí tengo la inercia de las 4 áreas. Si quiero calcular el radio de giro, voy a calcular primero el área. Si el área en centímetros cuadrados es igual a ¿qué? A ver, esa área es igual. Miremos acá el dibujo. Esa área es igual
Patín superior, 60 por 20. Más el alma. El alma mide 80 por 20. Más el patín inferior que mide 100 por 20. Esa es el área, entonces vamos a copiarla acá. Dice 60, 80 y 100. Serían 60, 80 y 100, todo por 20. 60 más 80 más 100, todo por 20. Ahora sí puedo calcular el radio de giro en X. En centímetros. Ese radio de giro no es más que la inercia dividida entre el área y la raíz de eso. ¿Ves? Ahí tiene el radio de giro. ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores? Pues eso depende con qué unidades trabaje. Si yo trabajara eso en metros, tendría que trabajarlo por lo menos con 4 o 5, con 6 decimales, porque no me da nada. Ahí como está en centímetros, pues no es tan... Entonces depende. Entonces, normalmente cuando trabajo en metros, yo trabajo mínimo con 6 decimales, todo. Bueno, pero acá lo que me interesa... Imagínate con esa inercia que hay, pasa la metros a la cuarta. Ahí la tiene en centímetros. O sea, divídelo entre 10 a la cuarta y me dice cuánto le da. Ya que le da pequeñito, no le da nada. A ver, voy a hacer el mismo ejercicio, pero utilizando a ver, voy a hacer de nuevo el dibujo para que lo entiendan. A ver, esto mide 60. Esto mide 80. Esto mide 100. Y sub B. Y sub T. A ver, creo que esto lo llamé Y1.
Bueno, ahí está el dibujito de nuevo. Entonces dijimos que las áreas, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces el mismo dibujito. Entonces lo va a calcular la inercia, pero aplicando solo el teorema del eje paralelo. Entonces tengo 4 rectángulos. Dice, tengo 4 rectángulos. Voy con el rectángulo 1. El rectángulo 1 tiene un centroide por acá. Por acá está el centroide. Entonces, como este es el área 1, voy a decir que este eje X es el eje X1. X1 porque es el eje X1 va por el centroide del área 1. Entonces, ¿qué me dice el teorema del eje paralelo? El teorema del eje paralelo me dice que la inercia de este rectángulo 1 con respecto a este eje X inercia del rectángulo 1 con respecto al eje X es igual a la inercia con respecto a este eje X1 más el área por la distancia entre estos dos ejes al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale esa inercia? Es 20, que es el ancho del alma, 20. Recuerde que esto vale 20. Por y1 al cubo sobre 12. Entonces 20 por y1 al cubo sobre 12 más el área, que es 20 por y1 por la distancia entre los dos ejes al cuadrado, que será y1 medios al cuadrado. Entonces voy a calcular esa inercia acá. Me debe dar lo mismo esta inercia. Entonces me dice que esa inercia, voy a escribirla acá de nuevo, y X en centímetros a la cuarta es igual. Entonces a 20 por y1 al cubo dividido entre 12 más el área, que es 20 por y1 por y1 por y1 medios y me tiene que dar exactamente el mismo valor que acá. Pero ahí tengo la inercia del área 1. La inercia del área 2. Miremos el área 2. Entonces, el área 2 tiene un centroide por acá. Por acá viene el eje X2. ¿Qué me dice el teorema del eje paralelo? Que la inercia con respecto al eje X es igual a la inercia con respecto al eje X2 más el área de este rectángulo por la distancia entre los dos ejes al cuadrado. Esa distancia es y1, ¿sí? Entonces 20 por y1
al cubo, 20 por y eso 1 al cubo, sobre 12, más el área, que es 20 por y eso 1, por la distancia entre los dos ejes al cuadrado, y eso 1 medios al cuadrado. Entonces vamos a copiar eso acá en Excel. ¿Sí? Entonces, la inercia del área 2 es igual a 20 por y eso 1 al cubo dividido entre 12, más el área, que es 20 por y eso 1 por la distancia entre los dos ejes, que es y eso 1 medios, pero al cuadrado, que me da exactamente, a ver, está errado ahí, porque volví a copiar lo mismo, pero es que copié lo que no era. Jesu 2, profe. Pues claro que copié la misma de arriba. Veremos acá el dibujo. Aquí está Jesús 2. Y me confundí, aquí estoy víctima de mi propio invento. Esto es Jesús 2. Acá tenía Jesús 1, Jesús 2. Bueno, entonces rectifiquemos acá. Este es igual a 20 por Jesús 2 al cubo dividido entre 12 más 20 por Jesús 2 será el área por Jesús 2 medios, pero al cuadrado. Y ahora sí me da lo mismo, ¿sí? Y estas dos sí se le aplicó el teorema del eje paralelo. Entonces, fíjense, esta me da igualita a esta y esta me da igualita a esta. Y al área 3 y al área 4 se le aplicó el teorema del eje paralelo, que serán estas dos. ¿Está entendido eso, señores? Calculen ahora la inercia en Y. A ver cómo calculo la inercia en Y. Eso tiene un eje de simetría, que es el eje Y. A ver, veámoslo por acá. El eje Y viene por acá.
Entonces, ¿cómo puedo calcular la inercia con respecto al eje Y? Para el área 4, dice, para el área 4, ¿el eje Y por dónde pasa? Para el ¿Centroide? por el centroide. Entonces, ¿cuál fórmula le aplico? Inercia con respecto al eje Y del área 4. Recuerde que esto mide 20. Profe, ¿ahí no se podrían utilizar 3 áreas solamente? ¿Sí? Es lo lógico utilizar 3 áreas nada más. Pero yo le estoy preguntando acá solo del área 4, ¿sí? Solo del área 4. Luego tomamos estas dos como una. Entonces, para el área 4, ¿cuál será la inercia con respecto al eje Y? BH al cubo sobre 12. ¿Y cuánto vale B? Entonces, BH al cubo sobre 12 y B vale 20. O sea, el 20, la base es la que es paralela al eje Y. 20 por 60 al cubo sobre 12. 20 por 60 al cubo sobre 12. Entonces, vamos a calcular la inercia en Y. Entonces, inercia en Y, en centímetros a la cuarta, tenemos que esto es 20 por 60 al cubo dividido entre 12. Salimos de la primera. Vamos con la segunda. Entonces puedo tomar toda esta área. Sí, porque el eje viene por acá, el centroide está acá. Entonces, ¿qué me están diciendo ahora? Que la inercia con respecto al eje Y de este rectángulo será igual a ¿cuánto? A ver, el eje X va por el centroide. Entonces, la fórmula que voy a aplicar es BH al cubo sobre 12. ¿Pero cuánto vale B? 80, profe. 80 por 20 al cubo sobre 12, porque esto vale 20, ¿sí? 80 por 20 al cubo sobre 12. Entonces vamos acá. 80 por 20 al cubo dividido entre 12. Y vamos con este rectángulo. El eje Y pasa por el centroide. Acá está el centroide. Entonces, 20 por 100 al cubo sobre 12. 20 por 100 al cubo sobre 12. Igual a 20. Ahí tengo las 3 inercias. Y si yo quiero, aquí tengo el valor de la inercia en Y. ¿Sí? Si yo quiero calcular el radio de giro en Y, radio de giro en Y, en centímetros, es simplemente igual a la inercia en Y dividida entre el área, que la tengo por acá, y a eso le sacamos la raíz cuadrada. Ahí está el radio de giro en Y.
¿Está entendido eso, señores? ¿De qué otra forma puedo calcular la inercia acá con respecto al eje Y? ¿Qué otra fórmula puedo utilizar? Sí, yo podría utilizar esta área nomás. En ese caso, el eje Y va por la base, ¿de acuerdo? ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto mide esto? 30. Mide 30. Entonces, si el eje X viene por la base, porque viene por acá, fíjese, el eje X viene, el eje X no, el eje Y, viene por acá, entonces sería BH al cubo tercios, 20 por 30 al cubo sobre 3, pero son dos áreas, esta y esta. Entonces le repito, 20 por 30 al cubo sobre 3, y dos veces porque es esta área y esta, ¿sí? Entonces voy a calcular la inercia del área 1, perdón, la inercia del área 4, aplicando este concepto de inercia de un rectángulo con respecto a un eje que va por la base. Entonces 20, 30 al cubo sobre 3 y por 2. Entonces, inercia con respecto al eje Y. A ver, hagámoslo por acá. Inercia con respecto al eje Y. Vimos que es igual a 20 por 30 al cubo dividido entre 3 y por 2 porque son dos áreas. Ahí lo tenemos, nos da exactamente los mismos 360.000. Vea. Voy a hacerlo con el área. Voy a hacerlo ahora con esta área. Todo esto mide 20, o sea que esto mide 10. Entonces será 80 por 10 al cubo sobre 3 y por 2 porque son dos áreas. 80 por 10 al cubo sobre 3 y por 2. Entonces vengo acá. Igual a 80 por 10 al cubo dividido entre 3 y por 2. 53.333, que es lo mismo que acá, ¿sí? Y ahora voy con la de abajo. Entonces, esta área si esto mide 100, esto mide 50. Y esto mide 20. Entonces será 20 por 50 al cubo sobre 3. Y por 2. Entonces 20 por 50 al cubo sobre 3 y todo por 2. Entonces, igual 20 por 50 al cubo dividido entre 3 y por 2. Ahí tengo, si yo sumo esto, me da los mismos 2
Me da exactico, ¿sí? 2.080.000 centímetros a la cuarta. ¿Está entendido, señores? Sí, profe. Entonces le repito, en eso no puede tener la menor duda, calculando inercias. Ese concepto de inercias es supremamente importante en resistencia, en todas las materias de diseño, o sea, en concretos, en metálicas. Entonces, para mí, fíjese, cuando yo les doy una sesión para que calculen la inercia, o sea, están trabajando una viga o una columna, lo que sea, tienen la acción transversal, tiene que calcular las inercias. Si usted se equivoca en eso, todo lo que haga, todo está errado. O sea, si usted equivoca en la inercia, no tiene absolutamente nada bueno del problema que le pongan. Entonces, si no tiene nada bueno, pues ya sabe cuál es la nota. Entonces, le repito, en el cálculo de inercia usted no puede tener dudas. Ni se puede demorar 1 hora calculando una inercia. Usted, si se demora más de 5 minutos, no le alcanza el tiempo para resolver los problemas. O sea, tiene que ser eficiente en el cálculo de inercias. Por eso es bueno que practique, que haga ejercicios, que programe esas fórmulas de las inercias. Son muy sencillas, son las 3 formulitas que vimos ahora. Inercia con respecto a un eje X que va por el centroide, la inercia con respecto a un eje X que va por la base y el teorema del eje paralelo, teorema de Steiner. Eso es todo. Eso es supremamente sencillo y si los programa, pues más rápido resuelve los problemas. A ustedes creo que ya les di al comienzo del curso un videito donde les explico cómo construir las funciones. Entonces, construir funciones es supremamente sencillo. Entonces, si uno construye las funciones, rapidito calcula también las inercias. O sea, no se demora nada haciendo eso. Y son las 3 formulitas que vimos. ¿Alguna pregunta, muchachos? A ver, una pregunta, señores. ¿Hay alumnos que no presentaron la segunda previa?